Bienvenidos amigos Guatelibre, televidente, una semana más por empezar y saludándoles, deseándoles las mayores bendiciones de Dios, sobre todo en el mes que nos encontramos, cuyo objetivo quizá de las fiestas es la conmemoración de la venida de Cristo, ahora ese gran regalo que Dios nos dio a toda la humanidad. Y sin embargo vivimos días que de alguna manera hay tráficos intensos, tráfico de ida y de regreso a la casa porque todos los centros comerciales están abarrotados, también gente con mal genio en esos centros comerciales, pero quiera que no, ya estamos a una fecha bien proclive a las celebraciones, celebrémoslas bien. En este día yo les deseo el mejor y también una magnífica semana. Cubriendo este programa bajo encargo de nuestra directora Karina de Rodman y con un placer de presentar a nuestro invitado en este primer segmento, el general Francisco Bermúdez. General. Muchas gracias, muy amable licenciado, muy fino por su invitación y comparto su criterio en términos de estas fiestas de Navidad que son una bendición, sí. Y también las fiestas de inicio de un nuevo año que esperamos nos depare parabienes para todos los guatemaltecos. Claro, gracias general. Pues el televidente se estará preguntando quién es nuestro general Francisco Bermúdez, muchos lo conocen. Así como el viernes tuve el honor de presentarles gente que es muy reconocida en el gremio de abogados y notarios en el ámbito jurídico, pues el general en el ámbito militar, creo que no hay quien no le conozca, pero para nuestro televidente que está fuera de ese segmento, déjenme contarles que el motivo de invitar al general, quien podría, al igual como le dije a los doctores en Derecho, podríamos llevarnos un programa entero dando su currículo, ¿verdad? Sobre muchos méritos alcanzados, y ya solo decir que es generales ya es una situación. Producción nos hizo el favor de colocar esto, si pudiéramos subir un poquito el perfil curricular, la carrera militar. En esta yo quiero referirme, es comandante jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue ministro de Defensa Nacional, presidente de la Confederación de Fuerzas Armadas de Centroamérica, embajador de Guatemala ante la República de China en Taiwán, entre otros méritos, ¿verdad? Entonces, pero quiera que no, el objetivo primordial que usted se estará preguntando, ¿por qué de la invitación de este personaje que ha dado mucho al país? General, eso se le agradece como cualquier militar que vivió el conflicto armado interno en su intensidad. Definitivamente es de reconocerles héroes. En Estados Unidos se tiene una práctica de la gente que ha ido a distintas guerras y en todos lugares le saludan sinceramente como un héroe. Ahora, en este segmento, querido televidente, nuestro invitado viene a hablar acerca de una asociación, así es, general, denominada Guatelibre. Quisiera, quizás si producción nos pudiera poner la imagen del eslogan de esta asociación. Y ese es el motivo de la invitación del general, una persona que ha dado al país como muchos otros militares, y esta asociación yo entiendo que no solo está conformada por gente que ha estado en el ejército, sino también profesionales de diversas índoles. Ahí está el logo, general, yo les felicito, Guatelibre, Asociación por la Libertad y el Progreso de Guatemala. Y sinceramente, pues, el logo, la imagen de la bandera y la persona, creo que está incrustada en el blanco, es muy bonito. General, cuéntenos de este movimiento que ya es una asociación legalmente constituida, así entiendo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque salen muchos grupos que tienen buena intención y derivados, pero hasta no estar constituidos legalmente, pues poco o nada pueden hacer. Aunque siempre es muy valiosa la participación ciudadana. Cuéntenos de este movimiento, general. Muchas gracias nuevamente, licenciado Cifuentes, por la oportunidad que nos da de presentar a nuestra asociación Guatelibre. Guatelibre es una asociación de evaluación política que fue fundada hace 3 años por un grupo multidisciplinario, sí, integrado por profesionales, por académicos, por servidores públicos o ex servidores públicos, con la finalidad de aportar nuestra experiencia para el debate y la propuesta de los temas nacionales de mayor importancia. Sí.
Creo que Guatelibre ha jugado un rol muy importante. Hemos tenido 2 programas bien definidos. Un primer programa que se denominó Reflexión Histórica, en la cual se presentaron varios libros de reciente edición, en los cuales se planteaba nuevos escenarios históricos, ¿verdad? Nuevas versiones históricas sobre nuestra quehacer político guatemalteco. Claro. Tuvimos la presencia del doctor Carlos Sabino, por ejemplo, del doctor Stoll, que ha escrito mucho sobre el tema del conflicto armado. Tuvimos la presencia también de nuestro estimado amigo Roberto Ardón, con su libro Debates Políticos, que nos ilustra bastante en términos de la calidad del debate político y lo que se ha perdido del debate político de altura y de propuestas concretas para el país. Un libro muy, muy importante que tuvimos la suerte de escuchar de su autor, La Primavera de Guatemala, el sueño de primavera, del licenciado Ordóñez Jonama, quien lamentablemente ya falleció, pero que nos ilustra también de una época muy específica del país, en la cual se ha escrito mucho, pero no siempre ha sido la verdadera realmente historia del país. Creo que ese año que tuvimos alrededor de 10, 12, 14 libros de presentaciones, nos permitió, por decirlo así, hacer una retrospectiva de lo que era la historia del país en los últimos 40, 50 años y ponernos también en un nuevo escenario para enfrentar el siguiente, digamos, el siguiente programa que tuvimos, que fue un programa de escuchar y de proponer, de un conversatorio con los principales candidatos a la presidencia que existía en su momento. Tuvimos el gusto de tener a los que estaban en los primeros 5 lugares de las encuestas, incluyendo, por supuesto, al actual presidente electo, el señor Jimmy Morales. Conversatorios en los cuales tuvimos la oportunidad de intercambiar con cada uno de los candidatos y candidatas, en el caso de la señora Sandra Torres, de sus propuestas y también de nuestras reflexiones en base a la experiencia que acumula Guatelibre, que en son de broma yo les digo que Guatelibre ya sumamos casi 1000 años de experiencia, o sea, ya las canas no son en balde y creo que podemos hacer grandes aportes para el país. Para el país. Sí, claro. Fíjese que yo tuve la oportunidad al menos de ver esta literatura de Sabino y de Stoll. Yo sé que son grandes autores. Sabino, si yo no estoy mal, era En los tiempos de Ubico, es uno de sus libros. Es uno de sus libros, efectivamente, sí. Sí, que yo... La historia silenciada, que son 2 tomos, que es un proceso de investigación histórica muy profunda, con más de 1000 entrevistas a gente que vivió los escenarios políticos, más o menos desde el mediados del gobierno de Ubico para la revolución del 20 de octubre y los gobiernos de la primavera democrática, que se le da en llamar hasta el año 1954, digamos, que se da la caída de Jacobo Arbenz Guzmán. Ahora, el ánimo de presentar, digamos, esta literatura, de tener estas exposiciones de Guatelibre, yo pienso y sé, porque pues tenemos amistades ahí, en que Guatelibre quiere dar como tanque de pensamiento, así se describe también, los errores que se han cometido a nivel historia, es decir, de la historia aprendemos, porque son errores mismos que se cometen, y también buenos actos que reflejan una posibilidad de cambio para el país. Por supuesto. Nosotros creemos que prácticamente estamos a 6 años, 5 años del bicentenario de independencia y creemos en Guatelibre que la historia es necesario que la conozcamos los guatemaltecos, porque la historia de nuestro país es rica, es folclórica, por supuesto, es una lucha permanente de casi 200 años
en una primera etapa por conformarnos como un Estado nacional, Sí. después de la independencia de España, y el siglo XX en el cual nos motiva la conformación ya de la República, Claro. entender que ya no es solo un Estado, sino es una república democrática la que tiene que conformarse y que nos lleva, por supuesto, una serie de vicisitudes, pero también una serie de aciertos en términos constitucionales, en términos de gestión pública, en términos de desarrollo empresarial, porque es fundamental armonizar no solo la parte del Estado, sino también la parte del desarrollo empresarial del país para darle esa sustentación a la población. Por eso nuestro lema para la libertad y el desarrollo se conjugan, o sea, tenemos que tener un basamento legal que nos permita vivir en libertad para fomentar la inversión y atraer, obviamente, nuevas plazas de mercado para la satisfacción de nuestra población. En ese sentido, esa reflexión histórica, lo que su fin primordial era como ponernos todos en sintonía, que hay otras interpretaciones históricas del éxito que hemos tenido como guatemaltecos en el desarrollo de nuestras instituciones republicanas, las cuales hemos visto funcionar este año totalmente, ¿verdad? Hemos visto que sí, la institucionalidad, pese a que le falta algunos elementos para su formación, pero también ha dado las muestras de que sí son instituciones que responden a los intereses de los guatemaltecos y que tenemos que mejorarlas sin lugar a duda. Y por ejemplo, bueno, es importante tocar el tema que usted dice, y así lo dice el eslogan también de la Asociación Guatelibre, es para la libertad y el desarrollo. Y entiendo yo que Guatelibre, usted lo mencionó, es multidisciplinario, es decir, para invitar también a la sociedad que ahorita nos ve, al televidente, no solo tiene que tener un grado quizá en el ejército, sino también hay abogados, hay ingenieros, hay empresarios, hay de todo. Bueno, de hecho en Guatelibre solo habemos 2 militares, dos generales, el resto de colegas son diplomáticos, son abogados, son profesionales, son empresarios, muchos de ellos, que realmente preocupados por la situación del país se decide unirnos bajo la iniciativa de algunos colegas, de nuestro presidente en particular, el licenciado Gustavo Orellana, quien nos convoca y decidimos darle vida. Como bien decía usted en un principio, ya somos una asociación jurídicamente reconocida, ¿verdad? No somos advenedizos, sino tenemos toda la categoría de asociación política para la discusión, para encaminarnos a un tanque de pensamiento basado en nuestra experiencia y poder hacer propuestas, que fue lo que hemos venido haciendo. Yo creo que este año electoral en Guatemala nos permitió como asociación el abordaje de temas sustanciales del país, de los temas económicos, de los temas presupuestarios del país, con los candidatos a la presidencia, trasladándoles nuestras inquietudes y nuestras dudas en términos de esa lista de proyectos que muchos de ellos presentaban, y cuando vemos la realidad del país vemos que la situación presupuestaria, como dije, es caótica, es caótica. Creo yo que el organismo judicial es una de las grandes víctimas de esa falta de planificación presupuestaria. Vemos un desastre en los temas deportivos cuando tenemos una constitución que le da un mandato presupuestario fijo al deporte y no se lo da a la Corte. En fin, hay una serie de temas que tenemos que traer a la mesa de discusión para este año 2016 para ir enmendando las fallas que tenemos en la parte de institucionalizar al Estado republicano como tal. Mire, general, aprovechando los temas, porque es un tanque de pensamiento y como ya lo mencionó, y el televidente tiene que saber que no es una asociación conformada por militares, per se, es decir, no es como por ejemplo AB Milgua, que sí, son todas las personas, sus miembros son militares, sino que usted viene representando ahorita a Guatelibre,
pero hay únicamente 2 militares, que da mucha coyuntura al grupo por cuestiones históricas, que aunque se haya vivido el conflicto armado interno, pero se haya vivido de una forma como un civil, es muy distinta a la historia que puede contar un militar, ¿verdad? Y inclusive, ¿por qué no decirlo?, algún excombatiente, porque cada quien tenía su ideología en su momento. Por supuesto. Ahora, sumando a ese orden de ideas en que son un tanque de pensamiento, poder traer una reflexión en este programa, claro que usted la va a dar en representación de Guate Libre. Quisiera que producción pudiera tirarnos la primera imagen ahí en cuanto a un proceso que inició en abril de este año 2015, donde se ve más marcada una auditoría social, porque ese pueblo llamado Guatemala se levanta en contra de noticias sobre actos de corrupción tristes, porque fue en gente que se delegó la confianza. El pueblo delega esa confianza y es como cuando uno confía en los papás o los papás en los hijos. Esto es, digamos, un tuit quizá de Prensa Libre, donde la noticia en general, la podemos apartar un poquito para atrás, dice el Ministerio Público, con el respaldo de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, comenzó el pasado 16 de abril a despertar una olla de grillos, dice entre comillas, que entonces parecía intocable y aplicaba a los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahí hay una imagen que es de las manifestaciones que se dieron a partir del mes de abril. Este proceso, quizá, de abrir los ojos para Guatemala y, como lo decía esta nota de Prensa Libre, una esfera intocable, ¿verdad? Es un acto histórico. Entonces, quizá podemos dar la imagen segunda, donde habla acerca que este es un post-proceso electoral. Toda esta gama de circunstancias que se dieron y se aplauden, se le aplaude al Ministerio Público, a la CICIG, a ese mismo pueblo, porque también si el pueblo no hubiera presionado de tal manera de estarse citando en la Plaza de la Constitución constantemente, se hubiera apagado la noticia, el tema, y todo vuelve a reencauzarse. Claro. Pero el pueblo tuvo un papel ponderante y es de seguir aplaudiéndonos a todos en conjunto. Esta es la segunda noticia, porque esto ya es en post de toda esa atmósfera que se dio y en post del proceso electoral que ya se dio, que ahí lo hablaba la noticia. Ahí está la imagen del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es una nota que da el periódico y que manifiesta, ahorita lo vamos a leer, el organismo judicial se queja de falta de fondos para el próximo año. Ahí se está hablando del año 2016. Entonces, tenemos dos caras de la moneda. Un proceso electoral que se dio un acto vanguardista por parte de Guatemala en su época democrática. No había existido este tipo de manifestaciones legalmente constituidas, porque la Constitución lo permite, y pacíficas, fueron pacíficas. Pero también tenemos un post de ese proceso que ahora muchos de los organismos, y no solo estos 3 organismos, sino resto de entidades, y todas en conjunto, se denomina administración pública, que es la que presta ese servicio público para que usted, para que el señor televidente y para que yo obtengamos buenas carreteras, buenos servicios básicos como agua y luz, buena seguridad, entre otros, quizá fuentes de trabajo para las personas que están recién graduando un colegio o una universidad. Casi la mayoría se encuentra sin fondos. Sí. Es una situación que el nuevo gobierno viene a encontrar. Es decir, estuvo muy bien y fue una buena operación todo lo que se dio en abril y que siguió en el proceso electoral. Es decir, vivimos un proceso electoral que inclusive estaba al borde de una línea tenue, que ya no se dieran las elecciones. Y entonces habían escenarios que se iban a poder dar si ya no se daban, e inclusive caer en un estado ya no fallido, sino inclusive de transición, pero casi una transición autoritaria, donde ya no hubiéramos salido nunca de un sistema, y hubiéramos podido ser una Venezuela. Claro. Bendito Dios, se dio el proceso electoral, el pueblo acudió a las urnas,
Pero ahora el gobierno que viene afronta todos esos problemas, como el que pusimos en la noticia y la nota, por dar un ejemplo, el organismo judicial. El Ministerio Público, aquí lo hablamos en un programa anterior, no tiene para pagar un bono que desde 2012 se había asignado a sus trabajadores, que se han venido trabajando bien, eso es lo que hemos venido denotando, pero entonces como el pueblo no tenemos para venir y recaudar, como por ejemplo lo del sistema de salud que se acaba de dar. Sí. Y eso del sistema de salud no se ha acabado, en sí se va a empeorar. Sí. Y entonces el recién electo presidente, nuestros respetos para él y el equipo que él pueda traer, pero qué le deviene y cómo el pueblo de Guatemala tiene que tomar esa noticia, todos estos desfalcos que hay y todo esto que no va a alcanzar de un inicio, qué percepción le merece general y de trasladarle también al televidente sobre qué postura deberíamos de tomar todos, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo, licenciado. Yo creo que la discusión en Guatelibre ha sido esa cabalmente. Sí. Lamentablemente de los 5 o 6 candidatos a la presidencia que tuvimos el privilegio de tener en nuestro foro, solo uno abordó el tema a profundidad presupuestaria. Sí. Que eso nos dio una idea más clara de las penurias en las que se ve el Estado guatemalteco desde el punto de vista presupuestario, y lo estamos viendo hoy en día. Sí. Lo estamos viendo hoy con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público, con la crisis hospitalaria, con la crisis de educación, por una mala planificación del presupuesto nacional. Creo que ese debe de ser un tema de debate permanente para los guatemaltecos, para las organizaciones como Guatelibre. De hecho, es uno de los temas que estamos nosotros evaluando para ponerlo en la agenda para discusión el próximo año, el tema presupuestario, para ver qué aristas hay que modificar en el presupuesto y lograr así una mayor efectividad presupuestaria. Creo que sin lugar a duda ese va a ser el gran desafío para el nuevo gobierno. Cuando nosotros invitamos al actual presidente electo... Quizá para eso pudiera producción darnos la imagen número 5 del primer segmento. Sí, siga. Le decía que cuando recibimos en ese entonces candidato y hoy ya presidente electo, una de nuestras preocupaciones era eso, el presupuesto del país, el abordaje de ciertos temas que son un flagelo para el presupuesto, los consabidos pactos laborales del sindicalismo, que creo que es un tema que también hay que traer a la mesa de discusión, claro. Porque si bien es cierto, el sindicalismo tiene derechos, debe tener también obligaciones. Ahí está esta imagen y yo logro denotar el logo de Guatelibre, ¿verdad? En el sí, podio. Exactamente. Y ahí está el recién electo presidente y por conocimiento sé que de izquierda a derecha está el licenciado Gustavo Orellana Portillo, quien es el presidente de la asociación. El presidente de la asociación, sí. Está Alberto Sandoval, que inclusive ahorita ocupa un cargo de... embajador en Naciones Unidas, es parte de los socios fundadores de Guatelibre. Está el doctor Jafet Cabrera, vicepresidente recién electo, y está usted también como vicepresidente de la Asociación Guatelibre. Y en esa oportunidad que lo tuvieron a ustedes, que ustedes lo tuvieron a él y que también usted me dice, tuvieron pues a los demás, a cada quien se le dio una oportunidad de ir a plantear su proyecto. Por supuesto, sí. Y ustedes dieron una base de recomendaciones. De recomendaciones, claro. ¿Como cuáles, digamos? En el caso particular, digamos, del señor Jimmy Morales, sí. Se le manifestó nuestras preocupaciones por el presupuesto, ajá, que él hoy lo está viviendo. Claro. Y también nuestra preocupación por los cuadros, porque estamos conscientes de que ejercer el poder del Ejecutivo no es de una sola persona. Tiene que ser un equipo, tiene que ser un grupo de personas que estén imbuidas del conocimiento y la experiencia para poder llevar a cabo la gestión pública. Guatelibre, obviamente, como un centro de pensamiento, estuvimos proponiendo a él
que contara con nuestro apoyo en los procesos de discusión de políticas, en los procesos de discusión de decisiones de alto nivel, que podíamos ser un canal abierto para él. Esperamos que así sea. Y como decía Maquiavelo, y que es la gran pregunta de la sociedad de Guatemala, el buen príncipe se conoce por sus buenos secretarios, por la calidad de sus secretarios, decía Maquiavelo. Claro. Entonces, la sociedad guatemalteca hoy día está esperando eso, está esperando quiénes van a conformar su gabinete, quiénes van a ser esos casi 80, 100 cargos claves que hay dentro de la administración, amén de casi 3,000 cargos de importancia, digamos, pero claves, los que conforman el gabinete central de apoyo a un presidente son en el orden de 80, 100 personajes, que tienen que ser debidamente seleccionados, que tienen que ser afines al proyecto del presidente, porque eso no hay que olvidarlo, no es solo demandar nuestra función social, sino también proveerle al presidente ese respaldo. Guatelibre ha sido muy enfático, tanto con el presidente Morales como con el presidente Cabrera, el vicepresidente Cabrera, en manifestarle nuestra buena disposición para apoyarlos en ese proceso inicial, ¿verdad? Creo que hemos sido oídos, se han trasladado algunas sugerencias, pero son decisiones también. Yo creo que el llamado que tenemos que hacerle al pueblo de Guatemala hoy en día es paciencia, es tolerancia, ¿verdad? Como también decía un gran jurista guatemalteco, don Pancho Villagrán Kramer, no esperemos que los funcionarios vengan vestidos de primera comunión. Claro. O sea, todo el mundo tiene un recorrido. Peor en esta nuestra querida Guatemala, que somos un pañuelo y casi todos nos conocemos, pero tenemos que darle ese beneficio, tenemos que darle ese espaldarazo al nuevo presidente y decirle: presidente, tome sus decisiones. Yo creo que ahí los medios de comunicación juegan un rol importante, lamentablemente en Guatemala, y hay que decirlo, porque cuando hablaba en el inicio de que estamos a un quinquenio del bicentenario, tenemos que hacer una reflexión todas las instituciones, de qué hemos hecho para fortalecer al país, qué hemos hecho para fortalecer la institución, y la prensa juega un rol importantísimo. La prensa es el cuarto poder, es la llamada a ser la voz del pueblo, pero también tiene que ser una prensa constructiva. Claro. Tiene que ser una prensa no amarillista, tiene que ser una prensa que se fundamente en la verdad, en los hechos, y lamentablemente lo que abunda en Guatemala es el sensacionalismo, el descrédito, la descalificación de todo mundo, y eso pues es entendible cuando oímos las noticias. Miren, a lo mejor nos vamos a esperar hasta enero para anunciar al gabinete, porque da temor. Incluso la gente que podría estar siendo seleccionada, pues no va a querer someterse a esa, a ser descuartizado por intereses, y pongo entre comillas, por intereses muchas veces mansalvo. Entonces, la prensa tiene que jugar un rol de mucha madurez, tiene que jugar un rol de mucha transparencia, sensatez, para apoyar este esfuerzo democrático. Cuando usted hablaba de los intentos o de las corrientes que querían interrumpir el proceso electoral, Guatelibre, al igual que otras asociaciones, formamos lo que se llama la mancomunidad Guatemala República, porque queremos hacer énfasis en que lo que debemos de fortalecer es el concepto republicano, es el concepto de libertad, de democracia, y no otros estribillos aviesos que afortunadamente están demostrando su fracaso. Hoy cabalmente publicaba Carlos Alberto Montaner en el Miami Herald un programa de por fin las verdaderas primaveras democráticas, con todos los hechos recientes en Latinoamérica, y que principia cabalmente con el sorpresivo triunfo de un actor, pone él para usar su término, en Guatemala, en un descontrol político total, en una desilusión política de la población. Gana Jimmy Morales con un lema muy particular: ni corruptos ni ladrones, sencillo. Igualmente menciona él en su artículo el caso de Argentina,
donde después de 12 años de gobierno de los Kirchner y de una nube en términos de transparencia en los gobiernos socialistas, de regalar, de pasar Argentina de ser un gran productor agrícola a mermar por la hazaña política de quitarle a los ricos para regalarle a los pobres. En igual forma Venezuela, el triunfo de la oposición, que hay que hacer mención, que no es una oposición total de derecha, hay una oposición a un régimen que realmente estaba trastocando no solo la parte financiera del Estado, sino la parte de las libertades políticas y sociales del pueblo venezolano. Creo que esa es un despertar en Latinoamérica, que lo vemos también con los juicios que se le están iniciando a la presidenta de Brasil, también por esos malos manejos. Creo que todo eso debe de servir, y han sido temas de discusión en Guatelibre, nos debe de servir de reflexión a los guatemaltecos para apoyar este proceso que recién vamos a iniciar. Cabalmente, hoy lunes 14 es un día de pronóstico en su programa para decir que dentro de un mes van a estar tomando posesión, van a estar agarrando las riendas del Poder Ejecutivo en Guatemala, y que los guatemaltecos debemos de ser tremendamente tolerantes, tremendamente sabios para no dejarnos guiar por esos rumores, que le vamos a dar 3 meses, que le vamos a dar 6 meses, como que si fuera esto un niño malcriado. Creo que la madurez, por eso menciono yo mucho el tema de que en un quinquenio vamos a llegar a 200 años, debiéramos de ser un Estado ya maduro, sensato. Y yo hago un llamado por este medio a todos los medios de comunicación que realmente cierren filas, que realmente retomen esa línea de orientación sana a la comunidad. Con esto no estoy diciendo que no digan las verdades, al contrario, que las digan, pero que las digan bien dichas, no especulativamente. Tenemos mucha especulación, que es suficiente es con las redes sociales. Las redes sociales generan, mire usted, ahí ya estaban generándole un cáncer al señor de la CICIC, que tiene que salir él a aclarar y decirles, mire, yo estoy sano, pues. Es tremendo. No, mire, a mí todo lo que ha usted disertado me parece totalmente acertado hacia ese llamado que usted está haciendo en título propio, pero también de esta asociación Guatelibre, así como muchas otras asociaciones, el llamado primero al pueblo con respecto a ser paciente, quizá no tolerante, si se oye una noticia y viene con medios de prueba fundados. Sin embargo, no dejarnos llevar por ese amarillismo que a la fecha ha existido, ya no solo de los medios de comunicación convencionales, como otros canales, otros periódicos, sino que también ahora las redes no tienen necesidad de ser prensa libre o el periódico similares, sino que en Twitter hay seguidores, hay seguidos que tienen bastante afluencia, es decir, ese amarillismo que causan muchos sistemas que ahora existen. El llamado al pueblo que ustedes hacen muy bien, pero también ese llamado a los medios de comunicación. Es decir, usted lo dijo, que cierren filas en el sentido de ser muy atinados en cuanto a las notas que van o no a publicar, porque hay gente, por ejemplo, yo quisiera que producción nos diera en pantalla la imagen 3 de este primer segmento. Hay personas que ya se ha vuelto una circunstancia de cacería de brujas. Exacto. No hablen mal de X, Y o Z, porque si ese X, Y o Z no se cuidan y llegan a hablar un pelo mal de ellos o ellas, ya están condenados. Y usted ha venido diciendo que la asociación pues va también en desarrollo de la sociedad. Ahí está la imagen, dice, médicos del equipo de Jafet Cabrera son investigados por el MP. El vicepresidente electo habría incluido entre sus colaboradores y asesores a 2 extrabajadores del Ministerio de Salud, destituidos y denunciados en el Ministerio Público. Bueno, cualquiera que está leyendo esa nota ahorita de nuestros televidentes ya prejuzgó. Claro. Y ya el día de mañana está hablando con otra gente
mira, ¿sabes que yo vi en tal canal que dieron esa nota? O sea que aquí todos son lo mismo, todos van a lo mismo. Y en muchas de las veces, o en esta ocasión, podríamos dar el voto de confianza que se puede romper si realmente estas personas son denunciadas por el Ministerio Público. Y eso no quiere decir que ya son condenados, que ya son realmente que cometieron lo que hay, por lo que lo estén denunciando. Pero, por ejemplo, esto se da en una primera instancia cuando se dio el equipo de transición. Sí, hay un personaje ahí, yo ni recuerdo el nombre, ni me interesa, que salió mucho a la luz y tuvieron que retirarlo. Se tendría que haber llevado un proceso, como todos tenemos derecho de defensa y proceso, pero pues no se llevó. Pues porque el recién gobierno electo está siendo muy respetuoso de la opinión pública, de esa auditoría social de la cual ustedes conforman parte como Guatelibre, mi propia persona conforma parte con otras asociaciones. Se dio el caso también en ese equipo de transición de un abogado y notario joven de apellido Beltetón. Él sí lo puedo mencionar, pues porque sí lo conozco y yo también inclusive hablé, no en pro de él y su persona, sino en pro de ese proceso de derecho de defensa y debido proceso que también se tiene que dar en la sociedad. Claro. Pero ese debido proceso en la sociedad va a ser de conciencia, va a ser de quizá un poquito de paciencia sobre ver si a una persona de una vez se le condena porque o trabajó en el gobierno anterior, que eso lo pudieron haber hecho un montón de guatemaltecos, porque lo que el guatemalteco de a pie, como usted y yo estamos buscando día a día, es más oportunidad de empleo. Claro. Si sale una asesoría en X o Y lugar, vamos, porque representa un sustento para nuestras familias. Igual el televidente que nos ve, o familiares de los televidentes que nos ven, su tío, su abuelo, su papá, su mamá, está ocupando una asesoría e indirectamente se sabe que el hogar está bien, están las cosas que más le gustan a la gente dentro de la refri, está el cable, están cosas porque hay un proveedor o una proveedora. Y por pura casualidad trabajó en el gobierno que salió y ahorita imaginémonos que el gobierno que viene contrata en el mismo lugar o en otro a una de estas personas y que ya esos grupúsculos que sí están mermando, quieren picar la democracia, la república, venga ya a tachar porque Pedro trabajó en no sé dónde y Juana en no sé qué otro lugar y estuvieron al servicio de la vicepresidenta o del expresidente, ex vicepresidenta, ¿verdad? Y que en ese tema, pues sí, yo soy el más interesado, como cualquier guatemalteco, que se llegue hasta las últimas en sus procesos legales y ojalá sean condenados, pero no puedo yo manifestar, el juzgador tendrá que ver. Pero retrocediendo, si lo vinculan con que trabajó en una secretaría y que entonces trabajó de forma directa con la vicepresidenta, tal vez esa persona ni conoció a la ex vicepresidenta, ni por casualidad, pero ya lo van a prejuzgar. O esta nota que, por ejemplo, se dio de esos dos médicos, creo que el doctor Jafet, ahora presidente electo, vicepresidente electo, salió aclarando que no los había tomado en consideración. Pero y si aún así los hubiera tomado en consideración, y eso que no dimos nombres porque no nos interesa tanto, porque también esa sociedad va a ser completa y totalmente impaciente de ya tildar a las personas que quizás sí son pruebas y quizás no han cometido nada. ¿Qué mención le merece estos casos, general? Fíjese, totalmente de acuerdo. Yo creo que la reflexión a la que yo estoy llamando y que hemos discutido en Guatelibre es esa cabalmente, a ser sensatos, ¿verdad? El tema, por ejemplo, Ministerio Público y CICIG. CICIG es un organismo internacional que ha dado buenos resultados, pero realmente CICIG debiera de ser la gran reflexión de los guatemaltecos en términos del fracaso, y lo pongo entre comillas, que está teniendo el organismo judicial, que está teniendo el Ministerio Público, que ahorilla a ciertos grupos, porque aquí hay que poner que es ciertos grupos, que solicitan un mandato específico de Naciones Unidas para que venga a auxiliar en el tema de la persecución penal. Yo creo que eso nos debe de llamar a la reflexión, tanto al Colegio de Abogados, a todo el gremio de juristas de Guatemala, en términos de que es un reproche a su gestión pública. Entonces nos debe de llamar a la reflexión a los guatemaltecos también y decir, bueno,
Está bien, nosotros tenemos que reflexionar, y es la reflexión a la cual yo estoy llamando de los medios de comunicación, porque buena parte de todo este enjambre de casos que vemos es una prensa amarillista que durante los últimos 30 años ha hecho y deshecho en Guatemala. Sí. Creo que si los guatemaltecos no empezamos a llamar a las cosas por su nombre y a ponernos todos firmes ante la patria y decir, señores, aquí tenemos que cambiar todos. Porque cuando hablamos de corrupción de todos. Sí. El sector privado está corrupto, la prensa es corrupta, en todos lados hay corrupción. Afortunadamente, hay muchos ciudadanos que son honestos, habemos muchos ciudadanos que somos honestos y que podemos salir a la calle a defender estos postulados. Creo sin lugar a duda que esta reciente elección marca un hito en nuestra historia política. Y por eso en un principio yo decía que el sistema republicano está funcionando. Cuando nosotros nos unimos a la mancomunidad, hicimos comunicados en torno a que la mancomunidad y Guatelibre en particular apoyaban el proceso electoral, que teníamos que ser conscientes y fijos en un sistema legal, eso es para todos. Lo que tenemos que robustecer es el sistema jurídico del país, y por eso pongo el parangón. Le damos el 3% presupuestario al deporte y no le damos un presupuesto constitucional al ente que nos da la certeza jurídica. El Estado moderno está fundamentado en la libertad, en el respeto a la propiedad privada y en un Estado de Derecho. Esas son las tres grandes tareas que el Estado moderno debe proveer. Ya Fukuyama en su libro Construyendo el Estado dice el fracaso de los países latinoamericanos es que tienen un abanico inmenso de prioridades y se olvidan de los elementos consubstanciales del Estado. Entonces esa debiera de ser nuestra prioridad, para realmente devolverle ese orgullo y esa certeza jurídica al pueblo de Guatemala. Comentábamos antes de iniciar el programa que es increíble cuando sale una noticia en la prensa y dice, mire, hay más de 1.700 reos, digamos, o detenidos que no han sido llevados a juicio, no han sido escuchados, ¿verdad? La señora fiscal mencionaba cuando recién tomó posesión que ella encontraba una deuda jurídica, me parece que fue el término que le llamó, de casi 1 millón de casos. ¿Verdad? Dios nos libre, o sea, uno puede caer preso hoy y pasarse 6, 8 meses sin ser oído por un juez. Eso no puede ser. Eso es lo que la población demanda, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un par de meses, haciendo cola en un banco, habían dos señores comerciantes y yo les preguntaba, platicando, les decía, mire, nosotros lo que aspiramos es tranquilidad, que nos dejen trabajar en paz. Seguridad. Entonces, como que el Estado guatemalteco ha desviado sus prioridades, y lo pongo entre comillas también, a cierto nivel de políticas sociales, que creo yo que empiezan con Vinicio Cerezo y sus famosos cánticos democráticos, la gimnasia democrática, pero que si hacemos esa evaluación de 30 años cabalmente en este 2015, vemos que Vinicio Cerezo empezó con un presupuesto de alrededor de 1.000, 2.000 millones de quetzales y hoy vamos por 70. Y los resultados de la semana pasada del Instituto Nacional de Estadísticas en términos de la pobreza son lapidarios, pues. De 14 millones, 9 son pobres. Entonces, ¿qué han hecho estos 30 años con ese dineral? Porque ha sido un dineral, pues. Totalmente. Ha sido un dineral. ¿Qué han hecho esas políticas sociales? Y los pongo entre comillas. Tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que reflexionar los tanques de pensamiento que se han basado en que Guatemala lo que necesita es políticas sociales y es subsidiariedad. Reflexionen hoy día. ¿Ha sido eso lo positivo? ¿Verdad? Cuando por otro lado, muy atinadamente, el presidente electo sale y dice, señores, lo que necesitamos es créditos para el pequeño comerciante, para la mini empresa, para la mediana empresa. ¿Dónde está el sistema financiero para apoyar eso?
¿verdad? El sistema financiero debe de reflexionar también en términos de qué está pasando en el país. ¿Estamos bien nosotros? ¿Todos están bien? No, señores, no es así. Los 7 grandes grupos de producción nacional cada año ganan plata, pero el pueblo no está ganando plata, pues. El pueblo se está sumiendo cada vez en una inconformidad. Y ese es otro tema que nosotros en Guatelibre nos queremos proponer para este año, que es el tema de la confrontación social que existe. O sea, estos 30 años de democracia también han servido para agudizar los temas de confrontación social. Sí. Y eso debemos de reflexionarlo porque la gente está sintiendo Sí. esa falta de respeto de sus gobernantes. En tal sentido, creo yo que debemos de abordar, debe ser un tema ya puesto sobre el tapete, el tema de la explotación de nuestros recursos, ¿verdad? Yo tenía un programa en una universidad de estudios sobre los recursos naturales del país. ¿Cómo no? Y tenemos que ponerle atención también. O sea, la vía al desarrollo atraviesa por la explotación racional de los recursos naturales de que dispone Guatemala y que también lleguen al ciudadano de a pie. ¿Cómo no? Esa distribución de la riqueza debe de ser pareja para todos. Fíjese que es bien curioso lo que toca ya ahorita en estas últimas palabras que dijo, porque para el televidente, que refresquemos un poquito de historia en el canal que a mí me la enseñaron, el Vea Canal. Ese Vea Canal que suena como amistoso de Vea, ¿verdad? De ver, pero el Vea realmente tiene el símbolo de vida, ecología y ambiente. Es decir, de alguna naturaleza, claro que el contexto es político, social y derivados, claro, y los temas vienen siendo de esa relevancia, pero realmente el canal está muy y altamente interesado en la reflexión hacia el televidente sobre esa ecología y ambiente. Y lo que usted tocó es básico, porque muy pocos gobiernos vienen con esa agenda también, ¿verdad? Esa agenda que al final del día muchos oyeron en las redes sociales y en noticias que se acaba de dar un protocolo mundial sobre que se puso ya un límite a ese calentamiento global, se están queriendo dar restricciones y quizá estamos ya viendo hacia esas películas futuristas que se ven sobre reprimir un poco el uso de recursos, no por no querer dar al desarrollo, sino por proteger al mismo planeta, porque de aquí a un milenio, a un siglo, 2 siglos, uno no sabe qué va a llegar a pasar. Y el televidente ha resentido esos cambios climáticos en el país. Ya hace 5 años ya no hay tanto frío en diciembre como lo había, ahora es a finales de enero, febrero, que hay frío. La lluvia este año nos sorprendió, noviembre parecía invierno. Claro. Y así se va a ir dando ese ciclo y mucha gente paulatinamente sin darse cuenta viene y le comenta a uno, ya no es como el año pasado. No, ya no es como el año pasado, ya no es como hace 5 años. Lo que pasa es que nos olvidamos de enero a diciembre y cómo va cambiando ya el ciclo del ambiente. Es decir, tal vez salimos del contexto de los temas que usted estaba tratando, pero usted lo comentó ya de último, sobre propuestas también que Guatemala y el cambio debe ser personal primero. Hay mucha gente que tira la basura así por así en la calle, pero estamos haciendo lo mismo si nosotros así por así en la calle damos y damos auge, damos fuerza a esas connotaciones en contra de personas que quizás no han hecho nada en su vida más que sostener a una familia y porque se le vio inmiscuido en X problema ya no es apto para dar algo más a la sociedad en una institución, por ejemplo. Todos los temas que venía tratando usted. En general, a mí me da mucho gusto tenerlo acá y sobre la presentación de esta asociación. Nosotros les deseamos éxitos y las puertas del canal quedan abiertas por temas de coyuntura que ustedes puedan tener, por temas que se les deba informar a la sociedad realmente lo que está pasando. No solo lo que los medios de comunicaciones trasladan, sino los estudios que ustedes generan vez tras vez. ¿Cómo no? Yo dándole quizá una última palabra de despedida a usted al televidente. Gracias, general. Muchas gracias, licenciado Cifuentes, muy amable. Le reitero nuestros agradecimientos
a usted y a Canal por esta invitación y esta oportunidad de poder dar una vez más a conocer lo que en Guatelibre estamos desarrollando. Creemos que Guatelibre es un canal abierto para toda la ciudadanía, es un canal donde lo único que priva es la discusión razonable y argumentada de cada uno de los problemas del país, con la finalidad de poder trasladarla a los entes o a las personas que toman las decisiones y poder apoyar de esa manera a nuestra querida Guatemala, porque el calentamiento global empieza por Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que buscar las soluciones. El sueño americano, yo lo decía en una charla en Estados Unidos, empieza aquí en Guatemala, debe ser nuestro sueño guatemalteco. Acá, cuando vemos los procesos migratorios, cuando vemos los procesos de abandono familiar que tenemos en nuestro país, todo eso es preocupante, pero tenemos que priorizar. Y Guatelibre está en esa tarea, ir priorizando cuáles son los temas sustanciales del país para poder ir avanzando, porque no podemos componer todo, pero tenemos que ir avanzando. Y reiterarle nuestro agradecimiento a sus audiencia, nuestro compromiso con Guatemala. Yo creo que los guatemaltecos nos tenemos que comprometer con nuestro país, no con este país, con nuestro país, a salir adelante. Muchas gracias, general, por su atención. Muchas gracias, general. Muy amable. Vamos a un corte, amigos televidentes.